¡Hola! Nuestros integrantes son Taray Morales, Luis Berrano, Wendy Pérez, mi persona Yaira Mejía. y el día de hoy les vamos a hablar sobre Jerome Bruner. y su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Jerome Bruner nació en 1915 y falleció en 2016. Fue uno de los psicólogos y pedagogos más influyentes del siglo XX. Fue un pionero de la psicología cognitiva y es considerado uno de los padres del constructivismo. Sus investigaciones transformaron la manera en que entendemos la enseñanza y el aprendizaje, porque defendió la idea de que los estudiantes no eran receptores pasivos de información, sino constructores activos de su propio conocimiento. Bruner nació en New York en 1915 y a pesar de haber nacido con problemas de visión logró destacarse demasiado en sus estudios. Se graduó de psicólogo en la Universidad de Harvard, donde años después fundó el Centro de Estudios Cognitivos, donde impulsó un nuevo enfoque en la educación. Posteriormente trabajó en la Universidad de Oxford y fue asesor en proyectos educativos internacionales, donde promovió reformas en los métodos de enseñanza. Su vida académica nos muestra cómo explora la pedagogía, la psicología y la cultura para proponer una nueva manera de entender el aprendizaje. Empezando un poco a explorar los temas fundamentales de Jerome Bruner, tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría fue planteada por allá en los años 60 por este autor. Además, se propone que los estudiantes tienen un mejor aprendizaje cuando se involucran directamente en su proceso de aprendizaje, en su proceso de formación, mediante actividades donde exploren, analicen y experimenten. Queda por parte de los docentes fomentar esta teoría y este método, ya que es muy práctico. Bueno, los docentes tienen el rol de proporcionar a los estudiantes un ambiente armonioso o buscando ese fin en su aula, donde los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades cognitivas de exploración, de análisis y de experimentación para así ser constructoras de criterios propios y de conocimientos a partir de lo que aprenden. Por otra parte, tenemos que esta teoría tiene aspectos fundamentales como lo son la resolución de problemas, es decir, el estudiante debe de ser capaz de resolver las situaciones que se le vengan presentando. También tenemos muy importante la relación y la conexión de lo que se aprende con lo que se está aprendiendo. Es decir, los conocimientos que se tenían previos actúan como una estructuración para nuevos aprendizajes. Tenemos la capacidad de analizar y reflexionar sobre nuestros conocimientos, es decir, cada estudiante mediante lo que está aprendiendo debe ser capaz de concluir y de realizar una síntesis o una reflexión de lo que se ha aprendido, con el objetivo de crear un conocimiento a partir de nuestras propias ideas. También tenemos la gestión de los errores, es decir, el fracaso. Si fracasamos en algo, eso nos sirve para crear una base donde podamos ejercer ese conocimiento. Por último, tenemos que esta teoría busca formar personas que sean auténticas, autónomas y constructoras de su propio criterio. Bruner explica que los seres humanos aprendemos a representar la realidad mediante tres formas que se complementan, que son la enactiva, la icónica y la simbólica. En activo es aprender haciendo, manipulando objetos y acciones. Por ejemplo, un niño cuando conoce un árbol al tocar su tronco, sentir sus hojas o treparlo, es decir, aprende mediante la acción directa sobre la realidad. Lo icónico es aprender mediante imágenes, dibujos, esquemas o representaciones visuales. Siguiendo el ejemplo anterior, el niño dibuja el árbol que vio, con un tronco marrón y hojas verdes, representando visualmente lo que observó. Y lo simbólico es aprender a través del lenguaje, los números y conceptos abstractos. Aquí el niño ya no solo dibuja, sino que dice o escribe la palabra árbol y puede explicar que tiene raíces, troncos y hojas. Estos modelos no se superan unos a otros, sino que conviven durante toda la vida. En el área de la expresión gráfico-plástica, esto se observa cuando un niño primero juega con los materiales, que sería lo inactivo, cuando luego dibuja o pinta lo que observó, que es lo icónico, y finalmente explica con palabras o conceptos su obra, que ya sería lo simbólico. Jerome Bruner aportó dos conceptos fundamentales, que son el currículo en espiral y el andamiaje. El currículo en espiral sostiene que cualquier contenido puede ser enseñado a cualquier edad siempre que se presente de forma adecuada y adaptada al nivel de desarrollo del estudiante. Para Bruner, el aprendizaje debía organizarse de forma que los temas se puedan
retomar de forma progresiva, aumentando su dificultad a medida que el niño avanza en su desarrollo. Por ejemplo, en preescolar los niños empiezan a pintar con los colores primarios. Luego, en primaria, ellos vuelven a retomar este concepto, pero para descubrir que al mezclar los colores primarios surgen los colores secundarios. Y por último, en secundaria o en bachillerato, ellos vuelven a retomar todos estos temas, pero al estudiarlos en el círculo cromático. Por su parte, el andamiaje hace referencia al apoyo temporal que un docente o un compañero más avanzado ofrece para que el estudiante pueda realizar una actividad que por sí solo no lo haría. Este apoyo puede ser a través de preguntas, de demostraciones o explicaciones, y se retira progresivamente a medida que el aprendiz vaya adquiriendo autonomía. Por ejemplo, al dibujar un rostro, el maestro al inicio guía al estudiante mostrándole formas básicas para hacer ya sea los ojos o la nariz y deja que ellos lo pongan en práctica, para finalmente él solo apoyarlo en correcciones pequeñas, hasta que ellos puedan realizarlos por sí solos. Brunner destacó que el aprendizaje está totalmente ligado entre la cultura y el lenguaje. Para él, la cultura transmite formas de pensar y actuar, mientras que el lenguaje es la principal herramienta para construir y compartir significados. Eso significa que la educación no debe limitarse a transmitir información, sino que debe preparar a los niños para comprender y participar en la cultura en la que viven. Como se ha mencionado anteriormente, esta teoría del aprendizaje por descubrimiento busca formar personas participativas y activas en su proceso de formación. En relación con el arte gráfico plástico, se ve muy reflejado, ya que justamente con estas habilidades que el estudiante va adquiriendo puede ser aplicada en estas actividades artísticas, como por ejemplo en los modos de presentación, es como el niño va evolucionando en su aplicación de técnicas o su desarrollo de la creatividad. El andamiaje es ese acompañamiento que brinda el maestro cuando brinda una teoría y cómo va a emplear esa técnica en su pintura, en su escultura o en su dibujo. Por otro lado, estas actividades gráfico-plásticas o artes plásticas proponen que el estudiante desarrolle la creatividad mediante el uso de estas técnicas para el beneficio de su persona. Es decir, cuando el estudiante está desarrollando todas estas técnicas, al mismo tiempo se está dando un beneficio a nivel cognitivo en su desarrollo de habilidades, también a nivel motor como la motricidad fina, a nivel personal el desarrollo de su propia personalidad. Entre sus libros los estudiantes están El proceso de educación 1960, donde propone el currículum espiral, hacia una teoría de la instrucción 1966 con estrategias centradas en el descubrimiento, el desarrollo del niño 1966 sobre cómo los niños representan el mundo. Y por último, la cultura de la educación 1996, donde analiza el papel de la cultura en el aprendizaje. En conclusión, Jerome Brunner revolucionó la educación con sus ideas constructivistas. Para él, aprender no era recibir datos, sino construir significados a través de la acción, la representación y la cultura. Su teoría integra conceptos como el aprendizaje por descubrimiento, los modos de representación, el currículo en espiral, el andamiaje y la importancia de la cultura y el lenguaje. En la actualidad, estas ideas siguen vivas en las aulas, y en especial en la expresión gráfico-plástica, donde los niños exploran, crean y comunican significados de manera activa y progresiva. Gracias a Brunner comprendemos que enseñar es mucho más que transmitir información, es guiar y acompañar.